Aquella primera noche en la cárcel entendí que el peligro no siempre llega con un golpe. A veces entra en silencio, con unos ojos que te desnudan sin tocarte, y un gesto tan sencillo como un «estate cerca» se convierte en la única frontera entre el miedo y algo que jamás te atreviste a nombrar. Aquella mañana en que crucé el patio por primera vez, el aire parecía más pesado que el propio miedo. Me repetía que debía pasar desapercibido, pero cada paso me delataba. Cuando el funcionario abrió la puerta de la celda 213 y pronunció, «Compartes con Morales», sentí un golpe seco en el pecho. No sabía quién era, pero su nombre sonó como una advertencia. El silencio de la celda me envolvía cuando apareció. Alto, firme, mirada que atravesaba. Había algo en él que obligaba al cuerpo a tensarse, como si anticipara una tormenta. Se presentó como Dani, sin sonrisas, sin prisa, observándome con un interés que no sabía leer. Su presencia, tan cercana y tan contenida, me provocó un escalofrío difícil de disimular. La primera noche entendí que su calma no era debilidad, sino una forma de vigilarlo todo, y aunque intentaba convencerme de que solo era mi compañero, cada vez que levantaba la vista y se cruzaba con la suya, sentía un tirón extraño, un calor breve, como si el aire entre nosotros vibrara. Los días siguieron con una rutina que no conseguía hacer mía. Sin embargo, Dani se convirtió en una especie de brújula silenciosa. Cuando caminaba a su lado en el patio, las miradas ajenas se apartaban, y yo, sin querer admitirlo, respiraba más tranquilo. Su voz baja, su forma de calcular cada gesto, la manera en que me corregía sin dureza. Todo eso encendía algo que prefería ignorar. Pero la tensión llegó cuando menos lo esperaba. Estaba en la zona de máquinas, solo, intentando parecer ocupado. 3 internos se acercaron formando un triángulo que cerró mi salida. Sus sonrisas no tenían humor, sus ojos tampoco. El alto me agarró de la camiseta y el pulso se me disparó. Intenté hablar, explicarme, desaparecer, pero la presión subió como una ola imposible de contener. El aire se volvió denso, amenazante, y por un instante sentí que mi voz no saldría jamás de mi garganta. Entonces escuché esa voz. Dani. No tuvo que gritar. Solo pronunció mi nombre con tanta firmeza que el mundo se frenó. Caminó hacia nosotros con una calma que helaba la piel. Su mirada, oscura y afilada, hizo retroceder incluso al más alto sin tocarlo. «Con él no», dijo, y esa frase cayó entre los 4 como un golpe invisible. Cuando volvimos a la celda, yo aún temblaba. Él actuaba como si nada hubiera ocurrido, pero su respiración levemente acelerada lo traicionaba. Me senté en mi litera, incapaz de sostener el silencio. Sentía que debía darle algo que no tuviera forma de objeto ni sonara a deuda, algo solo nuestro, y la idea surgió sola, temeraria, inevitable. «Déjame darte un beso cada noche», dije. La frase quedó suspendida entre nosotros como un choque eléctrico. Él se incorporó desde la litera superior, mirándome con una mezcla de desconcierto y algo más profundo. «¿Sabes lo que estás diciendo?», murmuró. Lo sabía, o al menos creía saberlo. Era agradecimiento, sí, pero también ese fuego bajo la piel que llevaba días creciendo sin permiso. Dani bajó al suelo. Su cercanía me dejó sin aliento. Me tomó la barbilla con una suavidad que no esperaba de él. Su pulgar rozó mi piel, enviando un temblor por toda mi columna. «Si lo hacemos», dijo en voz baja, «será porque los dos queremos». Asentí, sin atreverme a hablar. El silencio entre nosotros ardía, cargado de un deseo que ninguno había nombrado. Y entonces ocurrió. Un beso lento, firme, contenido, como si marcáramos una frontera que ambos sabíamos que íbamos a volver a cruzar. Su aliento rozó mi piel, me encendió el pecho, me dejó sin pensamiento. Era un gesto pequeño, pero dentro de esa celda parecía romper las paredes. Cuando se separó, lo hizo despacio, mirándome de cerca. No dijo nada más. No hizo falta. El latido en mi cuello hablaba por mí. Y la sombra en su mirada, esa mezcla de peligro y ternura, anunció algo que ninguno se atrevió a poner en palabras. A partir de ese instante, nada en esa celda volvería a ser lo que había sido. A veces una elección pequeña cambia el ritmo de todo. Aquella noche, después de nuestro primer beso, el silencio no se sintió vacío, sino cargado de algo que podía sostenernos o quebrarnos.
y supe que, al amanecer, nada sería igual. El día siguiente empezó con una quietud extraña. Caminábamos juntos hacia el patio como siempre, pero cada paso tenía un eco nuevo. Notaba su presencia más cerca que nunca, como si el gesto de la noche anterior hubiera dejado una marca invisible entre los dos. Dani no mencionó el beso. No hizo falta. Sus miradas fugaces tenían una tensión difícil de esconder. A la hora del recuento, mientras los internos avanzaban con desgana, él rozó mi brazo al pasar junto a mí. Fue un toque mínimo, casi accidental, pero el impacto me recorrió entero. Sentí el calor subir y el pulso acelerarse. Dani apartó la vista como si nada, aunque su respiración se alteró un instante. Esa reacción me confirmó que lo ocurrido no había sido un impulso aislado. Las noches empezaron a seguir un ritual inesperado. Apagábamos la luz, hablábamos en voz baja, comentábamos el día. A medida que la oscuridad nos envolvía, la distancia se reducía. Nuestra intimidad no consistía en gestos explícitos, sino en ese instante en que él bajaba la cabeza por el borde de la litera y me buscaba con los labios. Cada beso era firme, contenido, y dejaba en el aire un deseo que ninguno se atrevía a nombrar. Con el tiempo, esos instantes se volvieron más prolongados. A veces Dani apoyaba su frente contra la mía unos segundos. Otras, mi mano encontraba la línea de su mandíbula y la seguía con suavidad. Su piel cálida me estremecía y me hacía olvidar dónde estábamos. Era como si el mundo se redujera a 2 respiraciones que buscaban un mismo ritmo. Pero fuera de la celda, la realidad pesaba. Los 3 internos que me habían rodeado empezaron a observarnos con más frecuencia. No se acercaban, pero su atención era tan fija que el ambiente se volvía áspero. Sabía que habían interpretado la intervención de Dani como una afrenta, y aunque él aparentaba tranquilidad, la tensión en sus hombros lo delataba. Una tarde, mientras regresábamos del comedor, noté que Dani se quedó mirando a uno de ellos. No hubo palabras, solo un cruce de miradas cargado de advertencias. Me inquietó ver cómo un simple gesto podía encender tanto peligro. Aún así, él siguió caminando como si no hubiera pasado nada. En la ducha, el vapor ocultaba los cuerpos, pero no las preocupaciones. Le pregunté si se había metido en un problema por mi culpa. Se secó el pelo con calma y respondió que no, que cada decisión tenía su precio, y él había elegido la suya. Pero la manera en que evitó mirarme dejó claro que esa elección no era tan simple. Más tarde, en la celda, se tumbó boca abajo y murmuró que debía evitar ciertas zonas cuando estuvieran vacías. Su tono no era autoritario, sonaba a miedo bien escondido. Un miedo que no era por él, era por mí. Ese descubrimiento me atravesó con una mezcla de gratitud y vértigo. Esa noche el beso tuvo otro matiz. No fue más largo, ni más intenso. Fue más consciente, como si ambos supiéramos que estábamos entrando en un terreno sin retorno. Cuando se separó, sus dedos quedaron cerca de mi mejilla, temblando apenas. Sentí un calor subir por el pecho y una punzada de algo parecido a alegría, aunque también me rompía la incertidumbre sobre lo que vendría. Los días siguientes solo aumentaron la sensación de amenaza. A menudo encontraba a uno de los 3 observándome desde lejos, con esa expresión que anuncia problemas antes de que lleguen. Dani empezó a caminar un poco más cerca de mí, sin que pareciera evidente. Sus pasos se sincronizaban con los míos. Su hombro rozaba el mío de vez en cuando, quizá sin intención, quizá con toda la intención del mundo. Una mañana en el patio, mientras él hablaba con otro interno, sentí como una mirada me atravesaba desde la cancha. Era el más alto del grupo. No hizo un gesto provocador, pero la forma en que me sostuvo la vista hizo que me recorriera un escalofrío. Apreté los dientes para no mostrarlo. Sentí un impulso casi niño de llamar a Dani, pero me contuve. No quería que él cargara con más. Cuando regresamos a la celda, evité decirle nada. No quería sembrar más inquietud. Sin embargo, él se dio cuenta. Se acercó, apoyó una mano sobre mi nuca con un gesto lo bastante suave para no asustarme, lo bastante firme para sostenerme. Su cercanía me removió algo profundo, una mezcla de calma y deseo que apenas sabía reconocer. «No te alejes de mí», susurró. Su aliento me rozó tan cerca que tuve que cerrar los ojos un instante. «No iba a hacerlo», respondí. El silencio volvió a arder entre nosotros, ese silencio denso que parecía tener vida propia. Y justo cuando creí que me besaría,
Apartó la mano con un suspiro leve, como si luchara contra algo más grande que los dos. Aquella noche, el beso llegó más tarde de lo habitual, más lento, más cargado. Sentí que su pulso se agitaba contra el mío. Al separarse, no subió de inmediato a la litera. Se quedó quieto, mirándome desde una sombra que no supe descifrar. Y fue ahí, en ese instante suspendido, cuando entendí que algo estaba a punto de romperse. Algo que llevaba días acumulándose. Algo que nos alcanzaría antes de que pudiéramos detenerlo. Y cuando por fin ocurrió, ningún beso pudo protegernos del golpe que venía. Hay golpes que no suenan, pero dejan un eco que te sigue días enteros. Aquel amanecer, algo dentro del módulo estaba distinto, como si el aire anunciara que las miradas que evitábamos ya no iban a quedarse quietas. Y entendí demasiado tarde que lo que intentábamos proteger empezaba a tener un precio. Los días previos habían sido tensos. Cada vez que uno de aquellos tres pasaba cerca, mi cuerpo reaccionaba antes que mi cabeza. Notaba el cuero cabelludo erizarse, un impulso de retroceder que luchaba con el orgullo de no demostrar miedo. Dani lo veía todo. A veces me preguntaba si dormía con un ojo abierto, atento a cualquier ruido que pudiera anunciar problemas. La tarde del incidente empezó como cualquier otra. En el taller, el ruido de herramientas y motores solía dar una sensación de refugio. Allí nadie tenía tiempo para provocaciones, o eso creía. Mientras guardaba unas piezas en el almacén, noté que la puerta se cerró de golpe. El sonido seco me hizo girar de inmediato. El alto y el bajo habían entrado. El tercero quedó afuera, vigilando. No dijeron nada al principio. Solo avanzaron despacio, como si disfrutaran del momento en el que yo entendía que no había salida. El espacio era pequeño, y el aire se volvió espeso. Mi espalda chocó con una estantería, y una caja cayó al suelo con un golpe sordo. «Solo queremos hablar», dijo el bajo, acercándose demasiado. Un sudor frío me bajó por la nuca. Intenté mantenerme firme, pero mis manos temblaron. Cuando el alto me agarró del brazo, noté ese impulso irracional de gritar. Y lo hice. Fue un grito torpe, breve, apagado por la mano que me cubrió la boca. Aún así, el sonido rebotó entre las paredes y me devolvió un poco de lucidez. Moví las piernas, golpeé una caja, hice ruido, cualquier cosa que pudiera llamar la atención. No sabía si alguien me escucharía, pero no pensé demasiado. El corazón retumbaba tan fuerte que creyendo que se oía fuera. El bajo apretó más su mano contra mi boca. «Calla», susurró con una calma que me heló la sangre. «Que esto va a terminar rápido si no te pones tenso». Y entonces, la puerta volvió a abrirse. No fue un funcionario. Fue Dani. Su figura llenó el umbral como un golpe de aire frío. No gritó, no se abalanzó. Simplemente observó, y la rabia contenida en su mirada hizo que el bajo apartara la mano de mi cara sin pensarlo. El silencio se volvió insoportable. «Te dije que con él no», pronunció Dani. El alto alzó las manos, fingiendo inocencia. «Se ha asustado solo. Era una charla». Dani avanzó un paso. Yo noté cómo la tensión en el ambiente crecía, como un hilo a punto de romperse. Sus hombros estaban rígidos, y aunque no tocó a ninguno, la amenaza era evidente. «Sal de aquí», me ordenó sin mirarme. Su voz no admitía réplica. Salí como pude, con las piernas temblorosas. Llegué al pasillo del taller y grité lo primero que me salió. «¡Se están peleando dentro!». Funcionarios corrieron hacia el almacén. Yo me quedé clavado, incapaz de respirar. En pocos segundos, 2 uniformados salieron separando a Dani y al alto. No había sangre, pero sus miradas ardían. No sabría decir quién había golpeado primero. Tal vez ninguno. Tal vez los dos. Lo cierto era que la escena parecía suficiente para que culparan a alguien. Horas más tarde, ya en el módulo, me dijeron lo que temía. Morales inicia una agresión. Parte disciplinario. Posible aislamiento. No nombraron a los otros 3. No me preguntaron nada. Cuando subí a la celda, la litera de arriba estaba vacía. No quedaba su toalla, ni su libro, ni la pequeña bolsa donde guardaba sus cosas. Solo un hueco que parecía más grande de lo que realmente era. El funcionario me vio parado en la puerta. «Lo han movido. No preguntes tanto. Tú a lo tuyo». La puerta se cerró tras él, y el silencio cayó sobre mí como una manta fría. Las horas siguientes fueron un intento inútil de dormir sin su respiración tranquila encima de la mía.
Cada crujido del edificio me parecía un eco del golpe que no pude ver. Los días pasaron lentos, arrastrándose como polvo por el pasillo. En el patio me sentía expuesto, como si llevara un cartel con su nombre. En el taller no podía concentrarme. A veces alguien mencionaba que Dani estaba en aislamiento, otras que lo habían pasado a otro módulo. Nunca sabía qué creer. La primera noticia real de él llegó de forma inesperada. Estaba en la biblioteca devolviendo un libro. El funcionario lo abrió para revisarlo y arrugó el ceño. «Tiene algo dentro», murmuró. Sacó un papel doblado. «Será de algún interno. Llévaselo a Morales cuando lo veas». Lo dijo sin saber lo que esas palabras causaron en mí. Tomé el papel y caminé hacia la mesa más cercana. Mis manos temblaban mientras lo abría. «Sigo vivo. No te comas la cabeza. Haría lo mismo otra vez. Estoy en otro módulo. Más tranquilo, según dicen. No sé cuándo podremos vernos. Pero que no te falte esto. Cada noche, antes de dormir, piensa que te doy el mismo beso de siempre. No es deuda, es costumbre buena. Cuídate». Releí cada línea hasta que las letras dejaron de ser letras y se volvieron respiración. Esa noche, en la oscuridad de la celda, apoyé la nota en mi pecho y cerré los ojos. Sentí su voz acercarse a mi memoria, su presencia envolviendo el hueco que había dejado. Entonces comprendí que la distancia entre nosotros no borraba nada. Solo hacía más evidente lo que realmente había empezado allí dentro. Y lo que empezaba a temer era que la cárcel no iba a permitirnos seguir avanzando sin intentar romperlo todo. Y aún no sabía que lo peor estaba por llegar. Hay silencios que no se llenan con ruido, sino con ausencia. Cuando se llevaron a Dani, la celda perdió el aire, y cada noche sin su voz se convirtió en un recordatorio cruel de lo frágil que era todo lo que habíamos construido. Y aún así, él seguía allí, escondido en cada pensamiento que intentaba apartar. Los primeros días sin él fueron como caminar por un pasillo sin luz. Sabía moverme por el módulo, sabía a qué horas era más seguro estar en el patio, pero ya no tenía esa sensación de protección silenciosa que me acompañaba cuando él estaba cerca. Su ausencia se notaba incluso en la forma en que otros internos me miraban. Ya no era el de Morales, era, otra vez, un número más. Por las noches me acostaba sin poder evitar mirar hacia arriba, hacia la litera vacía. El hueco que antes ocupaba su peso parecía un silencio vivo, demasiado grande para ignorarlo. Cuando cerraba los ojos, recordaba el modo en que se asomaba para buscarme justo antes del beso. Ese gesto, tan pequeño, se había convertido en un ancla que ahora me faltaba. Las horas en el taller se hacían largas. Intentaba concentrarme, pero mi mente se desviaba siempre hacia la misma pregunta. ¿Cómo estaría? Nadie decía nada claro. Un rumor hablaba de aislamiento, otro de que lo habían cambiado de módulo por seguridad. Nada concreto, nada suficiente. La primera nota suya marcó un antes y un después. «Sigo vivo». Esas dos palabras bastaron para devolverme el aire que llevaba días conteniendo. El resto del mensaje lo releí tantas veces que terminé aprendiéndolo de memoria. Que pensara en el beso de cada noche. Aquello me encendió el pecho con una mezcla de ternura y dolor. A partir de entonces, las notas se convirtieron en un puente entre dos mundos que no podían tocarse. Algunas me llegaban en servilletas arrugadas, otras en papeles doblados que algún interno dejaba caer, sin querer. Ninguna era larga, pero cada una tenía el peso de algo esencial. «Estoy en un curso de cocina. Si un día te hago un guiso, finge que está bueno. Piden traslado para mí. No sé si lo aprobarán». Hoy pensé en tu risa. Me vino bien. Yo también empecé a responder. Primero con timidez, luego con una necesidad que no podía negar. Le contaba cosas pequeñas, casi banales. Que había aprobado el curso de informática, que en el patio la tensión parecía aflojar, que había días en los que creía sentir su presencia detrás, aunque sabía que no estaba. Hubo una tarde especialmente dura. Había recibido una nota breve. «No sé cuándo podremos vernos. No te quedes quieto esperando». Pasé horas repitiéndola mentalmente, no porque me doliera, sino porque entendía lo que verdaderamente decía, que no quería que mi vida quedara suspendida por su ausencia. Pero era inútil fingir que eso no estaba ocurriendo. Mientras los meses se deslizaban, empecé a mirarme en los cristales sucios del módulo. Era distinto. Mi postura, mi mirada, incluso la forma en que respiraba,
había cambiado. Las cicatrices invisibles de la prisión se marcaban de maneras que no sabía explicar, pero entre ellas había algo que sí reconocía: la huella de él. A veces, al caer la noche, me incorporaba y me llevaba la mano al pecho, justo donde solía sentir su respiración cerca. Cerraba los ojos y dejaba que el recuerdo del beso que compartíamos antes de dormir se formara en mi mente. No era lo mismo que tenerlo allí, pero me ayudaba a mantener la calma. Era como si su voz siguiera guiándome incluso a kilómetros de distancia dentro de la misma cárcel. Un día, el funcionario me llamó por mi apellido. López, ¿sabes que te queda poco? Asenté sin pensar. La idea de la libertad, que antes me habría llenado de ilusión, ahora me inquietaba. ¿Y si él no salía pronto? ¿Y si no nos dejaban vernos? ¿Y si los separaban para siempre? Cuando lo comenté en una de mis notas, él respondió: si aguantamos dentro, fuera será más fácil. No pierdas esa idea. A partir de ese momento, empecé a preparar la salida con una mezcla de esperanza y miedo. Ordené mis pocas cosas, revisé mis papeles, intenté no pensar demasiado. Pero cada paso hacia el fin de la condena era también un paso hacia lo desconocido. No sabía si él estaría al otro lado de la puerta. Ni siquiera sabía si podría despedirme de él antes de irme. La última semana dentro fue un torbellino. Uno de sus mensajes llegó a través de un interno mayor, con una frase que me dejó sin respiración: si no coincidimos dentro, te buscaré fuera. Aquella promesa me sostuvo. No sabía cuándo, no sabía cómo, pero confiar en él se volvió la única forma de no derrumbarme. Y entonces llegó el día. Me dieron mi ropa, mis documentos, mis cosas en una bolsa vieja que parecía ajena. El funcionario me acompañó hasta la salida, con la misma indiferencia con la que me había visto entrar. «Suerte, López», dijo. Cuando la puerta se abrió y sentí el aire libre en la cara, una punzada me atravesó. No había nadie esperándome. Nadie, o eso creí, porque unos pasos más allá, apoyado en una valla, alguien me observaba. Una silueta que reconocí antes de que mis ojos pudieran comprobarlo. Y supe que nada, absolutamente nada, había terminado. Hay encuentros que parecen casualidad, pero por dentro sabes que alguien los ha estado soñando durante meses. Cuando crucé la puerta de la cárcel y lo vi allí, apoyado en la valla, supe que mi libertad no empezaba en la calle, sino en la forma en que él me miraba, como si yo fuera lo único que no había perdido del todo. Dani estaba con una mochila sencilla al hombro, ropa de calle que le quedaba extraña después de tantos años de uniforme gris. Tenía el pelo un poco más largo, la barba mejor cuidada, pero sus ojos eran los mismos, atentos, intensos, capaces de leerme antes de que yo dijera nada. Me quedé quieto en mitad de los escalones, con el sobre en la mano, sin saber si reír, llorar o volver a entrar. Él dio 2 pasos hacia mí. «Te falta algo», dijo, con esa media sonrisa que solo le había visto en los momentos en que bajaba la guardia. Sentí un nudo en la garganta. «Pensé que no llegarías a tiempo», susurré. «Pensé lo mismo de mí», respondió, «pero aquí estoy». Nos quedamos unos segundos mirándonos, mientras la gente pasaba sin prestar atención. Para cualquiera éramos 2 tipos normales. Para mí, era el único rostro que necesitaba ver para creerme de verdad que estaba fuera. Noté un impulso de abrazarlo, pero algo de vergüenza, de costumbre carcelaria, me frenó. Aún así, di un paso más y quedamos frente a frente, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo atravesando la distancia. «¿Y ahora qué?», pregunté. «Ahora necesito un café que no venga en bandeja de plástico», contestó. «Y luego quiero proponerte un trato nuevo. Caminamos hasta un bar cercano. El ruido de las cucharillas, el rumor de las conversaciones, la televisión encendida en una esquina, todo me resultaba casi violento, después de tanto tiempo de pasillos cerrados. Nos sentamos al fondo, donde el murmullo del local se convertía en una especie de cortina. Cada vez que levantaba la vista y lo veía al otro lado de la mesa, algo en mi interior se recolocaba. Hablamos primero de cosas pequeñas, de cómo era raro usar ropa propia, de lo extraño que se hacía elegir qué pedir, de lo aliviados que estábamos de no oír llaves tintineando. Poco a poco, el ambiente se fue calmando. El café sabía fuerte, real. Lo bebí despacio, intentando que mis manos no delataran el temblor. En un momento,
Dani dejó la taza y se quedó mirándola, como si buscara valor en el fondo. Luego, alzó la vista. He estado pensando mucho en lo nuestro, empezó. La palabra nuestro me golpeó el pecho. Dentro me repetía que aquello era una costumbre para sobrevivir. El beso antes de dormir, la rutina, el refugio. Pero no era solo eso. Al final me di cuenta de que lo que más miedo me daba no era que nos pillaran, sino que tú salieras y yo me quedara sin poder decirte la verdad. Tragué saliva. ¿Qué verdad?, pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Dani respiró hondo. Que me he enamorado de ti, Iván. No fue de golpe. Fue sumando cada noche de notas, cada vez que te reías aunque todo estuviera hecho polvo, cada vez que seguías teniendo miedo, pero no te rendías. Llegaste cuando yo estaba casi apagado, y sin darte cuenta encendiste algo que creía terminado. Las palabras se quedaron suspendidas entre nosotros. El ruido del bar se alejó, como si nos hubieran encerrado en una burbuja por un instante. Noté el corazón desbocado, los ojos húmedos, la necesidad de tocarlo para comprobar que no estaba soñando. Pensé que era el único, admití, con la voz rota. Pensé que lo que sentía yo era una locura de celda, que cuando saliéramos se desharía con el primer golpe de realidad. Pero no se ha ido, ni un día. Él sonrió, cansado y tierno a la vez. Entonces somos dos locos. Guardamos silencio unos segundos. El camarero pasó cerca, preguntó si queríamos algo más. Negamos con la cabeza. Cuando se alejó, Dani apoyó los brazos en la mesa, acercándose un poco. El trato que quiero proponerte es este, dijo. Que ese beso de antes de dormir siga siendo nuestro, pero ya no como agradecimiento ni como ritual para aguantar la cárcel. Quiero que lo elijamos cada noche, libres, sin deudas. Si tú quieres, claro. Las palabras me atravesaron como un soplo de aire fresco y fuego a la vez. Recordé la nota en la que me pedía que pensara en ese beso aunque no estuviera. Recordé todas las noches en que había apretado la almohada, imaginando que su boca seguía encontrando la mía en la oscuridad. Quiero, respondí. No para pagar nada, no porque me salvaste en el patio ni en el almacén. Quiero porque contigo la vida deja de parecer solo una condena pendiente. Sus ojos brillaron. No hizo ningún gesto exagerado. Solo extendió una mano sobre la mesa, despacio, como si me diera tiempo a echarme atrás. Yo la cubrí con la mía. El contacto piel contra piel, sin barrotes alrededor, tuvo un efecto difícil de describir, una mezcla de vértigo y alivio, de haber llegado por fin a un lugar que no sabía que estaba buscando. Salimos del bar cuando el cielo empezaba a oscurecer. Caminamos sin rumbo fijo hasta encontrar una pensión sencilla. No había nada romántico en la fachada, ni falta que hacía. Subimos las escaleras con una sensación rara, acostumbrados a que siempre hubiera alguien mandándonos dónde ir. Esta vez nadie nos señalaba la puerta. La elegimos nosotros. Al entrar en la habitación, el silencio fue distinto al de la celda. No era un silencio impuesto. Era una pausa, un espacio que podíamos llenar a nuestro ritmo. La cama era pequeña, las paredes claras. La ventana mostraba un trozo de calle indiferente. Me senté en el borde del colchón, sin saber dónde poner las manos. Dani cerró la puerta despacio. Es raro estar en una habitación y saber que la puerta no se va a cerrar con un clac, dije. Y que nadie va a contarnos después, añadió él. Se sentó a mi lado. No hubo prisas. No hubo esa urgencia desesperada de quien quiere olvidar dónde está. Lo que había entre nosotros venía de años compartiendo miedo y esperanza en metros cuadrados contados. Ahora teníamos algo que nunca habíamos tenido. Tiempo sin vigilancia. Volvió a mirarme con esa seriedad que conocía bien. ¿Te acuerdas de lo que te dije la primera noche del beso? Susurró, que aunque estuviéramos entre rejas, podíamos decidir algo. Asentí. Pues hoy decidimos lo mismo, pero aquí fuera, que este beso no lo manda la cárcel, ni el miedo, ni la culpa. Lo mandamos tú y yo. Se inclinó hacia mí. El beso que siguió no tuvo sabor a huida, sino a llegada. No había prisa, ni deber, ni obligación. Solo el calor de su boca, la respiración compartida, ese temblor que subía desde el estómago y que ya no intentábamos negar. Mi mano se apoyó en su nuca. Sus dedos rozaron mi mejilla con una delicadeza que me encendió la piel. Cuando nos separamos, apoyó la frente en la mía, como tantas veces había hecho desde la litera de arriba,
pero ahora sin numeración en la pared, sin oídos al otro lado. «Buenas noches, Iván», susurró. «Buenas noches, Dani». Por primera vez en mucho tiempo, no tuve miedo del día siguiente. Sabía que habría problemas, trabajos mal pagados, papeles, miradas raras. Sabía que el mundo no se convertía en un lugar fácil solo porque habíamos salido de la cárcel. Pero también sabía algo más, que ese beso antes de dormir ya no era una moneda ni un refugio improvisado. Era una elección diaria. Y mientras sigamos eligiéndonos así, pensé, ninguna reja, real o en la cabeza, podrá decidir por nosotros lo que sentimos.